Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1, la pantalla de C5N, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan. Aquí, enseguidita, te comentamos todo. Vamos a ir enseguida a meternos en lo que ha pasado hoy. 8º día de huelga del transporte en la ciudad de Córdoba y una multitudinaria marcha de todos los gremios que le han pedido al intendente Mestre mejores condiciones para el servicio público. Así estamos viendo, ¿no? Observando lo que fue hoy la marcha multitudinaria en la ciudad de Córdoba como respuesta a lo que ha sido una dura respuesta y acusatoria del intendente Mestre contra los gremios del transporte, donde hay un conflicto que, reiteramos, va por el 8º día, ¿no? Enseguida vamos a estar en contacto directo con los responsables de ese, de lo que ha sido la marcha y para saber, ¿no?, cómo se va desenvolviendo esta situación en la ciudad de Córdoba. Reiteramos, 8º día. Esto está ocurriendo ahora, en vivo, en la ciudad de Córdoba, donde hoy funcionó entre un 10 y un 15% de los colectivos que habitualmente transitan por la ciudad de Córdoba en compañía de gendarmes a bordo de los colectivos y en algunos casos esos colectivos custodiados por gendarmería. Reiteramos, esto está ocurriendo ahora en la ciudad de Córdoba. Fue impresionante la multitud que se movilizó en la tarde de hoy. Ahí tenemos, la foto de los colectivos custodiados, en este caso por policías. Esto ocurría hoy muy temprano en las cabeceras de algunas. Y esto, por ejemplo, una imagen, un gendarme, 2 gendarmes en el interior de un colectivo. Y el vivo de mucha gente que aún se mantiene tras las manifestaciones que ocurrieron en la ciudad de Córdoba en la tarde de hoy. Enseguida vamos a estar en comunicación directa con la provincia de Córdoba, pero también vamos a estar hablando de este nuevo ataque del presidente de la República a la justicia. Hoy le tocó a la justicia laboral, donde el presidente habló de mafias en la justicia laboral y apuntó directo contra el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Lo tildó como el responsable de estar al frente de mafias en el ámbito y de ser autor de los juicios laborales contra el Estado. Y además, la semana pasada, esta nueva ofensiva que hizo el gobierno en el Consejo de la Magistratura contra 2 camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El doctor Enrique Arias Giver nos acompaña esta noche y enseguida vamos a estar hablando con él. Y obviamente que vamos a estar hablando también de economía. Nos acompaña Guillermo Nielsen, economista, porque venimos de semanas donde destacados economistas le han apuntado también con sus críticas a la política económica del gobierno nacional. Nos metemos ya con el primer tema. Córdoba, vamos a ver, ¿no?, lo que fue hoy la marcha multitudinaria, 8º día de huelga del gremio del transporte, y hoy se sumaron todos los referentes gremiales, las 2 CGT de Córdoba, la CTA y distintos gremios a esto que fue una marcha multitudinaria. Piden mejores condiciones laborales en el transporte público y también están pidiendo por una paritaria que habían acordado en Córdoba y que el gremio nacional les ha tumbado, ¿no? En Córdoba habían arreglado una muy buena paritaria. Ahí también hay una situación de interna dentro de la UTA. Desde hace un año en Córdoba está intervenida la Unión de Trabajadores Automotor. Y hoy los mismos responsables de los gremios del transporte público dieron a conocer este videíto sobre cómo se está desempeñando el transporte público en la ciudad de Córdoba. Chofer y conductor guarda, parado en la parada donde corresponde. Fíjense la forma que estamos viajando. Fíjense. Vamos a hacer un paneo de cómo estamos viajando como animales. Animales somos.
lo han dejado, inclusive dicen acá la gente que lo han dejado sin servicio. Nadie se hace cargo, nosotros los trabajadores somos los que ponemos la cara. Fíjense que este video lo voy a poner en WhatsApp para que lo viralicen por todos lados, por Facebook, por todos lados. A los medios, a que den la cara a medio, a vos te hablo, porque vos escondés toda esta realidad. Vos lo estás escondiendo, no lo podés tomar bajo la alfombra, hacerte cargo. No seas cómplice de ningún intendente, no porque sea mestre, sino cualquiera que esté al frente, no seas cómplice. Bueno, allí el que hablaba era justamente uno de los gremialistas que lleva adelante esta huelga, Marcelo Marín, que está muy enfrentado con el actual intendente de la ciudad de Córdoba, Diego Mestre, que hoy decía lo siguiente en declaraciones públicas. Nuevamente, un grupo de prepotentes y matones que han llevado al límite la convivencia y la decencia en nuestra ciudad. Por la fuerza han intentado apropiarse de lo público, desconociendo la ley, en un contexto inédito en el que Córdoba está saliendo de años de discriminación. Avergüenza que no quieran que Córdoba progrese. Una oportunidad política, partidaria de la izquierda, del kirchnerismo, incluso de la expresidenta, al nacionalizar un conflicto sectorial con un reclamo nacional al gobierno que encabeza el presidente Macri. Sí, el mismo kirchnerismo que literalmente discriminó a Córdoba en los años que le tocó gobernar. Inclusive acá, en esta provincia, donde le asestamos la mayor derrota, fogoneando la violencia. Bueno, el intendente con una carga política muy fuerte, pero no respondiendo a las demandas hoy que son sobre la gestión y sobre el servicio público de transporte en la provincia de Córdoba. Digamos, parece que le ha llegado también el guión duranbanesco al intendente de la ciudad de Córdoba, porque en vez de hablar del problema del transporte, culpa a distintos sectores de la oposición y carga todas las tintas contra directamente el kirchnerismo o contra la propia expresidenta. Pero raro, ¿no?, que no se refiere a este 8º día de huelga del transporte, que tiene un problema que tiene muy local, allí en la ciudad de Córdoba capital, con el gremio del transporte, como lo veíamos allí, ¿no? Diana Conti está también esta noche. Bueno, buenas noches, Diana. Cargan otra vez, ponen, digamos, el kirchnerismo el mal de lo que pasa ahora también en Córdoba con el transporte público. La verdad, absolutamente nada que ver. Si bien el gremio cordobés del área está intervenido, los delegados son recientemente elegidos, es decir, que tienen la legitimidad para el paro que le han dado sus bases, los trabajadores. En segundo lugar, el 21% de paritaria nacional del gremio es sobre un sueldo de los conductores acá, que es mucho mayor al sueldo que tienen los conductores en Córdoba. Por lo tanto, que se empiece a llamar mafioso a un sector o matones al que ejerce el derecho de huelga es realmente generar un clima antidemocrático que está en el relato macrista y en el relato de Durán Barba, y es lo que se está haciendo. Todas las centrales de trabajadores están siendo solidarias con este paro del transporte, y las manifestaciones populares son también en ese sentido. Eso es lo que está ocurriendo en Córdoba. Cambiemos a que quiere realizar mañana una sesión especial a pedido, creo, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. A pedido de Mario Negri. A pedido de Mario Negri, y también que quieren declarar, el hermano de Mestre, por supuesto, está reclamando que quieren lo mismo. declarar servicio esencial. Claro, pero es una manera de ser, digamos, de tratar de nacionalizar un conflicto que debe ser en Córdoba donde debe resolverse, porque hay una inequidad absoluta. Y además,
dieron a conocer los sueldos de los choferes. Entonces, a la gente que viaja, que a lo mejor en su precarización laboral tienen sueldos bajísimos, le dicen los choferes cobran entre 12 y 20 mil pesos. O sea que te generan la controversia. 29.000 pesos, dijo el intendente Mestre en la tarde de pero porque es la manera de generar una guerra de pobres contra pobres, como lo están haciendo en todos los sectores. No es casual que esté como invitado el doctor Arias Gibert. Vamos hacia el camino de la precarización absoluta laboral, que no existan los derechos laborales. Eso es lo que está planteado y lo que le cierra al gobierno que encabeza Mauricio Macri. Bueno, a ver, nos vamos a Córdoba, estamos en comunicación en directo con la sindicalista Miriam Torres. Buenas noches, Miriam, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te aclaro que no soy delegada, pero sí soy una trabajadora de TAMSE Trolebuses. Bueno, perteneciente al gremio de UTA seccional Córdoba. Sí. ¿Cómo está? ¿Por qué no nos comentás a ver cómo está el conflicto, no? Porque recién lo escuchábamos al intendente Diego Mestre, que pone al conflicto en un tono político. Dice, hoy agita el kirchnerismo, los grupos de izquierda responden a la expresidenta. ¿Cuál es el problema real que ustedes tienen hoy en la ciudad de Córdoba con este 8º día de huelga? Mira, yo no soy de ningún partido político. Mi reclamo es netamente salarial. Nos hemos visto realmente avasallados con todo el despliegue que están haciendo desde la municipalidad para desacreditar nuestro reclamo, que es genuino. Es más, escuchaba las declaraciones del intendente que decía que Mestre, el diputado, pedía de que se decretara como servicio esencial el transporte. Servicio esencial. Pero acá habría una solución y la plantea, la que es delegada hoy actualmente, hace 1 año y medio atrás hizo la presentación para que en casos de algún desacuerdo salarial o lo que fuera, poder transportar al pasajero usando la tecla de botón 0. O sea, nosotros trabajaríamos llevando al usuario. Las empresas, obvio, tendrían que poner los colectivos sin recibir un centavo a cambio hasta que se resolvieran los conflictos, y nunca llegó a buen puerto ese pedido. Pero Miriam, Miriam, digamos, ustedes tienen ¿sí? un reclamo salarial y un reclamo también de mejores condiciones laborales. ¿Cuál es el fondo del pedido? Nosotros queremos que nos reconozcan un decreto, un acuerdo de qué forma debía ser trasladado a Córdoba el incremento salarial. Un porcentual de la cifra nominal que va al básico del sueldo. Nada más que desde UTA Nacional desconocen esos acuerdos firmados, esas actas firmadas, y lo quieren trasladar de una forma donde no impacta realmente como debería ser en nuestro salario. Claro, es muy llamativo, digo, ustedes han acordado un sueldo, ustedes han acordado una paritaria en Córdoba y UTA Nacional los quiere bajarle eso que ustedes han arreglado ahí en Córdoba. Si no quieren reconocer un acta de acuerdo de cómo debía implementarse esos aumentos acá en Córdoba. Esas actas, la última vez que se refrendaron fue en el año 2013, nada más que después los que estuvimos a cargo del gremio nunca las hicieron valer, nunca las hicieron respetar, pero eso no quita de que tengan vigencia. Claro. ¿Y qué habría ahí? ¿Una connivencia entre la UTA Nacional y el intendente Mestre para justamente no aplicar esta norma y lo que ustedes legítimamente están consiguiendo? Mira, desconozco los intereses, pero es obvio de que del momento que la desconocen, dicen que que si la llevan a cabo dejarían de percibir las empresas los subsidios que reciben. Así que no sé a dónde apunta la medida de que no quieren reconocer las actas.
Nos han amenazado de todas las formas posibles, nos han chicaneado de todas las formas posibles, han llegado 100 telegramas de despido, quieren largar 200 más, nos acompañan en las marchas con las guardias de infantería y la policía como si fuéramos delincuentes. Bueno, hoy el intendente de Córdoba los tildó de matones y de prepotentes que se han apoderado del servicio público. Mirá, el que tiene de rehén al usuario es justamente el intendente, porque si él hubiera habilitado la tecla botón 0 para que lleváramos la gente sin pagar boleto, no hubiera llegado el conflicto, o sea, no hubieran usado al usuario de rehén, o sea, el usuario no lo usamos nosotros de rehén, lo está usando la misma municipalidad, y encima lo está poniendo en peligro al poner a manejar colectivos a gente que no tiene experiencia, claro, que no sabemos si los carnets son realmente carnet de conductor profesionales, autos particulares ha convocado, donde no sabemos si tienen seguro contra tercero transportado, donde esa gente no pasó por estudios médicos ni apto psicológico, o sea, todo lo que nos requieren a los conductores que nos dan un carnet profesional, ahora se los da a cualquiera que levante de la calle y lleve la gente, cuando ni siquiera los remis de Córdoba pueden levantar a la gente de la calle, o sea, no entiendo la medida que está tomando para boicotear, o sea, la medida del reclamo nuestro que estamos haciendo, que es genuino. Miriam, buenas noches. Eso te iba a preguntar. Alejandro Berkovich acá te consulta. Acá cuando se dio en el marco del conflicto... ¿Qué tal? Buenas noches. Cuando se dio en el conflicto docente que se agitaba la posibilidad de contratar rompehuelgas, se discutía justamente eso, cuán capacitados iban a estar. Acá está en juego la seguridad de los usuarios. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto está en juego de recaudación diaria? ¿Por qué tanto empecinamiento en cobrar y en mantener el servicio y no dejarlos hacer una protesta como acá se hizo 1000 veces, levantar molinetes? ¿Cuánto vale el boleto y cuánto recaudan por día las empresas metropolitanas? Mira, yo no manejo esas cifras, yo sé de que el boleto acá cuesta 12 pesos con 55. Mirá, el doble. Y en nuestra empresa, no, la verdad que no sabría decirte los números que se manejan, pero no se pelearían por quedarse con los servicios cuando llegan las épocas de licitación si no fuera rentable. Claro, totalmente. Bueno, Miriam, ¿cómo sigue esta historia? Pero sí sabemos que reciben un dineral, millones en subsidios, o sea que digamos que no entiendo por qué a las empresas pueden recibir subsidios y no mejoran la calidad del servicio, porque acá hay usuarios que se quejan de que pasan los colectivos, no sé, cada 20 minutos, cuando debían tener una frecuencia mucho mejor que esa. Bueno, Miriam, te agradecemos, que tengas buenas noches y gracias por este contacto y explicarnos el problema a minuto 1. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, gatos, ¿tienen subsidio y tienen tarifa? Sí, sí. ¿Cobran el doble que en la área metropolitana? Claro, el problema, ahí hay un problema, me parece, que ellos han hecho un acuerdo que UTA no se los quiere a nivel nacional, ese es el no se los quiere... La relación entre UTA y el ministro Dietrich es íntima, lo ha sido entre la UTA y los ministros de transporte de todos los últimos gobiernos. El tema es que ellos, pero lo es ahora también. Claro, pero ellos arreglaron con los empresarios de Córdoba un aumento que UTA no les quiere convalidar a nivel nacional. La verdad que es bastante... Sí, a mí me gustaría un poco, justamente en esa línea, decir dos cosas que me parecen importantes. Primero, el tema de la militarización es el fracaso de la política. Es decir, las huelgas no se resuelven militarizando el espacio público, pero tampoco se puede, digamos, legalizar la excepcionalidad. Independientemente de que tengan un plan B de emergencia, las propias, digamos, los propios gremios, digamos, no se puede, digamos, naturalizar la emergencia. Entonces a mí me parece bien dos cosas. Primero, recuperar las capacidades, digamos, de concertación, porque acá hay varios actores en conflicto. Digamos, esto tiene que ver con el tema de que lo vimos también con los docentes. Es decir, primero, limitar los excesos. Por eso es muy importante que existiera el defensor del pueblo, digamos, porque hay un punto que también la Organización Internacional del Trabajo dice: servicios esenciales. Los servicios esenciales tienen que garantizarse porque hay conflictos. Como decía Diana recién, acá los más perjudicados son los que no tienen auto. Entonces me parece que esto es un aprendizaje colectivo y por eso mañana es una sesión.
digamos, independientemente del caso de Córdoba, pero hay un contexto de conflictividad donde evidentemente empieza a tener un tema de legitimidad con servicios esenciales. Entonces me parece importante a mí, estos proyectos ya tenían estados parlamentarios, no es que se presentaron ad hoc, sino que venían. Y entonces me parece importante que podamos debatir. ¿Qué es lo que piden? Que todo el servicio público sea declarado esencial. Hay algunas categorías, claro, digamos, salud, claramente, educación era un caso mucho más debatido, pero salud y transporte son, sobre todo en casos, digamos, porque puede estar en riesgo la vida. Entonces me parece que... Eso no va en contra del derecho de los trabajadores a protestar, a reclamar. La Organización Internacional del Trabajo tiene estos pisos mínimos, o sea, no es una cosa, digamos... Hay pautas, digamos, que por eso se llama servicios esenciales mínimos, ¿no? Pero ahí podemos poner a todo, digo. A ver, no todos. Hay servicios básicos que no son, digamos, suspendibles en un punto, aun cuando uno tenga el derecho a quiere opinar algo y lo tenemos el doctor Arias Guiber, que he entendido, supongo, también en la materia, ¿no? Buenas noches, que ahora le vamos a preguntar por el tema central, la persecución de Macri, pero sobre este tema, ¿tiene opinión usted? Hay varios temas que son un poco irregulares en lo que se viene comentando. En primer lugar, la utilización de esquiroles. Esto es algo que está expresamente prohibida por la legislación nacional y la legislación internacional, porque eso es afectar directamente el derecho de huelga. Es decir, los trabajadores en huelga actúan, o sea, tienen esta libertad, que en realidad es una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo, como lo define la doctrina francesa. Esta actividad que realizan no puede ser reemplazada por trabajadores que son contratados al solo efecto de cubrir la huelga. Este tipo de conductas por parte de la patronal constituye práctica sindical. Ahí ya tenemos un problema de ilegalidad. Práctica antisindical. Por supuesto, es una práctica antisindical. Sí, sí. En segundo lugar... Además el riesgo, porque hoy los metieron así de prepo arriba de los colectivos. Pero es que primero no se puede obligar a nadie a trabajar. El segundo punto que es importante analizar con el problema de servicios esenciales, que efectivamente está regulado por la OIT, es que esto incluso hubo una discusión en la época de Menem, en la que justamente se trató de sostener una extensión ocupando todos los casos que estuviera, por ejemplo, afectada la libertad, decía el decreto de Menem inicial y la ley inicial, que justamente hubo una reacción por parte de los grupos que en ese momento o después iban a formar la alianza, planteando la imposibilidad de admitir este tipo de medidas. O sea, los servicios esenciales han sido definidos por la OIT, estableciendo que son, obviamente, si hay un problema de vida, obviamente que ahí aparece, pero justamente esta negociación de servicios esenciales no es el resultado de una decisión de un úcase de un Estado que decide, sino es el resultado de una negociación en la cual la propia organización sindical se autolimita. Entonces, pero estamos hablando de servicios básicos, porque no hay otra alternativa de provisión. No es que si vos, por ejemplo, como tomás la autopista y tenés la colectora, en el caso de Córdoba no es así. Entonces me parece que ahí hay un problema de legitimidad y de sustentabilidad en el tiempo. Es que eso está previsto en la OIT. Entonces me parece que es razonable avanzar en un sentido. Y tiene límites muy extremos. El derecho con la extorsión. Me parece que la ciudadanía está en el medio. Hay un punto que yo creo que también es importante entender. Una huelga que no produzca daño es por definición una no huelga. Chavillier define a la huelga como liberté de nuire, o sea, poder de dañar. Obviamente esto no implica admitir actos como, por ejemplo, destrucción de máquinas. Ese tipo de violencias están fuera del ámbito de la huelga. Sí, pero la vida tiene un valor y también puede ser dañada, y hay la idea de servicio esencial. Por eso la salud forma parte de los servicios esenciales. El transporte. El transporte va a depender y va a ser servicio esencial de acuerdo a las circunstancias, y eso es objeto de regulación. Por eso hay que tener mucho cuidado en no afectar una libertad pública fundamental, y esa fue la posición que tuvo históricamente la Unión Cívica Radical. Bueno, pero eso lo vamos a debatir mañana. Bueno, más o menos, ¿no? En la semana trágica no tanto. No, estoy hablando de la época de Alfonsín para acá. A ver, bueno, no empecemos con las tradiciones, que entonces no terminamos más, tenemos para todos lados. A ver, Guillermo Lince. Más allá de todo esto que estamos viendo, y sin entrar en este detalle, yo los invito a que tomemos una cierta distancia y veamos esto en un contexto más amplio, ¿no? Y yo hablo desde lo económico, obviamente. Lo que tenemos es un atraso tarifario muy, muy grande. No sé cómo está jugando esto en el caso de Córdoba tan lamentable que estamos viendo, pero normalmente, fíjense, yo hago una especie de encuesta
la hago siempre, ¿cuánto cuesta un boleto de colectivo o de subte en las ciudades del mundo por las cuales me ha tocado estar, ¿no es cierto? Normalmente es un precio semejante al de un café. Ahí nomás. Podrá haber 10 centavos más, 10 centavos menos, pero es el precio de un café. Entonces, esa es la encuesta que hago. Pero les digo, en Brasil, en Nueva York, en Londres, en Madrid, ustedes van a encontrar más o menos esta relación. Desde esa perspectiva, esto está atrasadísimo, sobre todo en Capital. Capital tenemos un café, normalmente que estamos pagando alrededor de 30 pesos. Ahora, el gobierno sigue subvencionando. No, pero por eso yo lo que les digo, hay una perspectiva que es muy compleja y muy difícil. Estamos en una sociedad pauperizada. Estamos en una sociedad pauperizada donde una parte importantísima de la población no tiene la capacidad de pagar lo que el boleto de transporte realmente debería costar. Claro, bueno, ahí es el problema social que entra, ¿no? Hay un problema social, y yo lo pongo también desde otra perspectiva. También hay un tema de inversiones. ¿Cómo hacemos para que la Argentina salga de estas trampas de la pobreza y vuelva a ser un país donde hay crecimiento, donde la gente se puede realizar, donde el tiempo de la gente es valorado y no lo tiene que perder en infinidad de cosas que se podrían evitar? Ahora continuamos. El presidente Mauricio Macri hoy se refirió a la justicia laboral. Puso la mira la semana pasada, recordemos, se había dedicado a los jueces, dijo que había jueces que no lo dejaban satisfecho y que iban a buscar la forma de que haya jueces que los representen. Hemos visto ya cómo el gobierno va presionando a distintos estamentos de la justicia. Cómo presiona el gobierno llamativamente sobre distintos jueces a los que no les gusta. Lo hacen sobre el juez Freiler, sobre el juez Rafeca, sobre el juez Casanelo. Ha logrado que algunos renuncien. Sobre la jueza Martina Ford, porque ha tomado una medida de una cautelar en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, mejor dicho, retoma, ya lo había hecho en su momento el presidente, retoma la ofensiva contra la justicia laboral. Esto dijo hoy el presidente. El tiempo siempre es escaso, entonces todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades. Entonces tenemos que enfrentar esas cosas, enfrentar, como hablo, la mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralistas, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Porque sabemos que cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar, porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle, porque la pyme cierra. Y dejan un montón más de gente sin poder acceder a un trabajo, porque aquel que tiene que tomar la decisión tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos. Vuelve al presidente a hablar de comportamientos mafiosos y dijo: hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales, conducida por Héctor Recalde. Le ha hecho mucho daño a la Argentina. Diana Conti dijo: Héctor Recalde, el jefe de bloque de tu bancada, pero aparte lo conoces hace muchos años. Bueno, que un presidente de la Nación se ponga a la altura, dando nombre y apellido de un abogado, diputado nacional y presidente de una bancada, y viniendo de Mauricio Macri, en realidad es un honor. Y aparte, una persona que cuánto trabajó en relación de dependencia, ¿no? El presidente, como para conocer cuál es la realidad. Nada. Primero que la justicia laboral, con todo respeto, doctor, pero en los registros que yo tengo resuelve 60% a favor de la patronal y 40% a favor del obrero. En segundo lugar, los abogados tenemos tarifada los honorarios que se pueden cobrar y a veces se cobran a posteriori y ni que hablar cuando hubo un concurso, una quiebra, que es absolutamente retrasado. Así que me parece que entra estas definiciones del presidente dentro de lo mismo que hablábamos antes.
se mandó una ley y se aprobó de que los riesgos de trabajo, cuando uno hay un accidente, la de ART, hay que pasar por comisiones médicas. Hoy me contaban unos compañeros de Bragado con problemas de riesgo de trabajo para reclamar y para que la comisión médica esté en Junín, tuvieron que viajar, no está conformada aún la comisión, con lo cual se está burocratizando los derechos laborales de modo tal de hacerlos desaparecer, porque el salario está considerado un costo. Por eso yo no acuerdo, Nielsen, con todo respeto a lo que usted dijo recién, aun cuando pudiera acordar que las tarifas de los servicios públicos están retrasadas, yo no las pienso, no me parece de justicia social adaptarnos a nuevas tarifas, pero poniendo el costo en el salario del obrero. En todo caso, que el empresariado argentino haga sus esfuerzos. Vea, el dinero no crece en los árboles. Empecemos por ahí. Tenemos una presión impositiva absolutamente excesiva. Esto va a haber que solucionarlo. Y para solucionarlo hay que sacar los mitos y hay que empezar a hablar con seriedad y con responsabilidad. Yo lo que quise marcar es una brecha evidentísima. Mire, le digo, el precio de un café es el precio del subte o del colectivo en cualquier parte. Pero no lo vamos a sacar del salario del trabajador. No, pero hagamos un esfuerzo, yo estoy de acuerdo, pero hagamos un esfuerzo para relacionar todo. Fíjese este tema tan importante que estamos hablando, los riesgos del trabajo. Yo no quiero entrar en esto de personalizar quién dirige las mafias, pero que ha habido mafias, yo no sé en estos momentos, pero a mí me tocó trabajando en empresas, teníamos que lidiar con mafias laborales que han fundido cantidad de empresas. Esto no lo podemos livianamente no reconocer. Esto es así. No, una mafia, tenemos por que ejemplo, reconocer que en la Argentina hubo una mafia histórica de la obra pública que encabezó el padre del presidente Macri. Bueno, entonces, pero una cosa es ser un teórico. No, escúcheme. Las y hablar en general. Pero cuando estamos ante conflictos concretos, en la realidad concreta, el gobernante tiene que tenderle la mano al que está más excluido. Sin duda. Y no tiene que avasallar otros poderes del Estado como el judicial. Nosotros estamos con un juez que porque realizó un fallo que al presidente Macri no le gustó, el ministro de Trabajo pidió el juicio político del juez. A ver, doctora Yagiver, vamos. Sí. ¿Ustedes constituyen una mafia, como dijo el presidente? Aclaremos varias cosas. En primer lugar, hay un profundo... las empresas, las pequeñas empresas, se funden por errores de política económica. No se funden porque existe un juicio más o un juicio menos. Eso es lo primero. O sea, si una empresa está sometida a la desregulación, si una empresa está enfrentada a una caída muy fuerte del mercado interno, si una empresa, por ejemplo, incluso productores agrarios, que antes tenían determinados beneficios por poder acceder, por ejemplo, al maíz más barato, hoy la gente que tiene tambo, la gente que tiene porcinos, no puede seguir produciendo. Es decir, además, ¿cuánto sale un café o no un café? El problema principal es analizar en cada caso la estructura de costos, que es mucho más importante que un problema de café y no café. Y hay un error muchísimo más grave en esta concepción, que es contraponer salario a empleo. Y eso es una verdadera estupidez. Los empleadores no contratan trabajadores como yo puedo comer caramelos porque me gustan. Cuando se trata de consumo, cuanto más barato sea, voy a tratar de comprarlo. Ahora, doctor... Pero los empleadores contratan a los trabajadores porque los necesitan. Los contratan como medio de producción. Por tanto, un empleador va a contratar si la actividad de este trabajador le permite dar ganancias. Ahora, por eso decían... Ahora vamos con el tema económico. Acá Nielsen dice no estoy de acuerdo. Y Carla Carrizo dice quiere acotar algo. Pero me voy a lo que a ustedes, porque no es la primera vez que el presidente apunta contra ustedes. Ya la otra vez dijo que era hora de que ustedes fallen también para el sector empresarial, porque siempre lo hacían para el sector más débil. Digo, están en la mira, evidentemente. Pero, a usted lo pusieron a perseguir. No sé si tenemos, Nico, para mostrar el pedido de la semana pasada.
que le piden que se metan en su Facebook. Digo, es tremendo que desde el Poder Ejecutivo, porque es el representante del Poder Ejecutivo, pidieron al Consejo de la Magistratura que se metan en su Facebook personal. Digo, ahí está. Se libre oficio a Facebook Argentina, Sociedad de Responsabilidad, requiriendo la remisión de copia de todos los posteos del perfil del doctor Enrique Arias Guiber al 28 de febrero del 2017. ¿Algo habrán Van hecho? Contra ustedes. Algo habrá posteado. A ver, Algo habrá escrito. sí, no, algo habrán escrito y todo lo demás. Consideremos que yo tengo Facebook desde 2008. ¿Me pueden decir qué relación tiene que ver con una investigación que no tiene ninguna relación con esto? Investigar. Ese tipo de prácticas son propias, por ejemplo, de un sistema estalinista. Esto es, buscar primero la definición de algo habrá hecho y a partir de ahí construimos, vamos a buscar qué prueba para ver si existe un hecho. Pero además que usted se lo juzgue por su actividad como juez, no como... esa fue la denuncia. Esto ni siquiera tiene relación con la denuncia. Su opinión política o lo que fuere, o su gusto de lo que no importa. Pero hay algo que estaba antes y es esto. En primer lugar, es absolutamente falso que los trabajadores ganen todos los juicios porque es correcta la información que dio la doctora Conti. Es decir, además es muy difícil determinarlo porque a diferencia de los juicios normales, los juicios laborales tienen muchos rubros adentro. Entonces nunca se gana del todo ni se pierde del todo. Por eso es muy difícil analizar esos valores. Por otra parte, los jueces hacen lo que la ley les marca. Nosotros, como jueces, estamos obligados a seguir el principio de orden público de protección, porque la ley lo marca, porque la Constitución lo marca. La Constitución marca una serie de reglas y porque los tratados internacionales también establecen esto. O sea, no hay ningún problema en que se modifique la ley, se puede llamar a Constitución a una comisión constituyente y también nos podemos convertir en un Estado canalla como Corea del Norte, renegando de todos los tratados internacionales. Pero esas son opciones políticas de las cuales yo soy ajeno. Tal vez el gobierno quiera ir a eso, no sé, Carla Carrizo, si ustedes ven, hay una ofensiva, me parece, del gobierno sobre la justicia y se meten con también ahora con la justicia laboral. No, sí, algunas cosas que no me parece, no me parece el modo de un presidente, digamos, no me pareció tampoco con Cristina, no me parece tampoco con Macri que se utilice el atril para dar nombres propios, un poder muy asimétrico, no me parece que corresponde. Así que sí creo que bueno el tema del costo, ¿no? Y de la judicialización laboral fue un tema en todas las presidencias, también lo fue cuando nosotros debatimos el tema también de modificar las aseguradoras de riesgo de trabajo, ese estuvo también el debate. El punto, a mí me pasa, ¿qué pasa en el medio? Porque entre la acción judicial, digamos, la judicialización de un asalariado que fue afectado por algo o que siente que fue afectado, hasta la finalización del juicio, yo digo, ¿qué pasa antes? Porque hay un estado ciego aquí. Y entonces el punto no es, primero, digamos, es obvio que una pyme no tiene la capacidad de respuesta y de indemnización que tiene una empresa grande. Entonces, ¿qué está pasando con las políticas públicas? Porque entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo que no interviene antes? ¿Y qué pasa que no tenemos un régimen laboral flexible, adaptado a una empresa, a una magnitud pequeña, que obviamente por ahí la regulación laboral tan exigente de una magnitud más amplia no va? Pero entonces, digo, a ver, nos me parece falta que usted, complejidad en un mundo laboral que me parece exige, que usted ha marcado un punto importante, porque no hoy hay mucho conflicto, nos enteramos que todos los días cierran plantas importantes, muchas veces no los indemnizan, el Ministerio de Trabajo no participa, ¿y qué quiere? ¿Que ese laburante que tiene 20, 30 años se quede de brazos cruzados en su casa y no haga un juicio laboral? Yo creo que hay dos temas. No es un problema de demanda, es un problema de incentivos y el Estado tiene que regular, digamos, antes que ocurra el conflicto. Entonces, ¿qué está pasando ahí con cómo miramos el mundo del trabajo hoy en una Argentina conflictiva y en un contexto, digamos, de cambio de la matriz laboral? Entonces, a mí me parece que también ese es un punto. No, me parece que la diputada está reconociendo la falencia de esta gestión en materia laboral, claramente, pues está... No, estoy diciendo que esto es estructural. Pasó con Cristina, pasa con Macri. Entonces yo creo que tenemos que dejar... No, pero tenemos que dejar... No, pero tenemos que salir de la coyuntura. El Ministerio de Trabajo del macrismo es muy difícil compararlo. Se pueden encontrar errores en los dos lados, estamos como en un presente permanente. Pero estamos como en un presente permanente. Yo creo que es una responsabilidad colectiva de la dirigencia, de los empresarios y también de los jueces. Yo coincido y invito a todos nuevamente
Este es un problema de la Argentina, no es un problema del gobierno de Macri o del gobierno de Cristina. Acá necesitamos dar previsibilidad al costo laboral. La judicialización hace incierto el costo laboral. Entonces, necesitamos un régimen que dé previsibilidad. ¿Pero cómo se hace eso, Nielsen? Eso se hace dando un intento importante, fue las ART, justamente para evitar excesos que había en muchos lugares. La hipoacusia en los tribunales de Rosario, por ejemplo, donde había unos fallos que era para agarrarse. Necesariamente tenemos que revisar todo esto y tenemos que revisar el funcionamiento también de la justicia, lo digo en términos generales, pero necesitamos dar previsibilidad al costo laboral, que cuando una empresa viene a invertir, viene a hundir 200 millones en Argentina, que es una cifra chica, que sepa cuáles son los riesgos laborales que está corriendo, no que por la judicialización termina siendo una cosa que es absolutamente... Es medio maniqueo poner la carga del problema en los trabajadores es... No estoy poniendo en los trabajadores, estoy poniendo en la justicia, no estoy poniendo en los jueces, lo estoy poniendo en las mafias que se han enquistado en muchos fueros, no solo en el laboral. Hay mafias o no hay mafia. Aquí nos chupamos el dedo, ahora somos todos angelitos. No. Le puedo asegurar que en la Justicia Nacional del Trabajo no hay mafias. Bueno, está bien, será así, será una excepción. Lo conozco a todos, es una excepción. Es más, y las personas a quienes se les pidió y un enjuiciamiento, que no fueron 2, sino 4, sobre 20, son personas, y me eximo a mí mismo, que se caracterizan por la absoluta integridad. Son personas con las que he discutido y tengo posiciones muy distintas. Pero de Diana Cañal, Luis Raffagelli y Graciela Marino, puedo asegurarles que son personas absolutamente incorruptibles, con convicciones, con posiciones diferentes. Yo con Diana he discutido muchísimas veces en temas jurídicos porque yo tengo una posición, si se quiere, más conservadora que Diana. Pero esas son posiciones discutidas desde la más clara honestidad intelectual. Lo que me gustaría también aclarar es hablar de mitos. Hay un mito muy claro. Si usted tiene hipoacusia porque a los 4000 Hz se observa una muesca que produce el ruido industrial, generalmente de tipo bilateral. Cuando no hay una muesca a los 4000 Hz, no estamos hablando de una hipoacusia de origen traumático por la máquina. En ese caso, generalmente no es un caso de enfermedad laboral. Claro, pero no funcionaba así en Rosario. En los tribunales de Rosario no funcionó así durante décadas. Si un tribunal no funciona con esas características, a cada tribunal que haya hecho eso hay que hacerle un enjuiciamiento, pero eso sí. Pero le puedo asegurar que es muy difícil que un juez se anime a eso. Guillermo, permitime una pregunta puntual sobre las inversiones. Vos fuiste embajador en Alemania, el país que acaba de visitar. Fui negociador ante la Comunidad Europea y ante el GATT en esa época, hoy OMC, 7 años y embajador en Alemania. Dilatada trayectoria, pero te quiero preguntar puntualmente sobre Alemania porque acaba de venir Merkel. Merkel se deshizo en elogios para la Argentina, pero cuando encuestaron a las empresas alemanas que tienen mucha presencia histórica en Argentina sobre sus inversiones para los próximos años, apenas dijeron que van a invertir $5 millones en promedio, las 20 más grandes, y que incluso la mitad de ellas iba a invertir eso, la otra mitad ni siquiera garantiza eso. ¿Es por los juicios laborales? ¿Es por el entramado judicial o por qué? Hubo una caída muy grande de inversiones alemanas que se fueron de la Argentina en los últimos 10 años. Los problemas, sobre todo para el acceso a las reservas del Banco Central, o sea, las actividades de importación, exportación, que sabemos muy bien que era un gran dolor de cabeza, que no se podía acceder, todo lo que sabemos de estos años, eso ya no está han más. Llevado, ¿perdón? Eso ya no está más. No, pero ya se fueron. Está bien, pero ya se fueron. Le preguntan por el futuro y ellos siguen diciendo Argentina no, gracias. No, porque ¿qué pasa? Las inversiones requieren de tiempo. Acá lo que está en duda es la madurez y el deseo de la sociedad argentina de volver a crecer. Es eso. Después de 10 años donde pasó de todo, y a mí, por mi rol, por el rol que tuve, por la relación que tengo, les puedo asegurar que he sido testigo privilegiado de situaciones
muy jorobadas hacia la Argentina. Te cuento, yo ya no era embajador, fui a saludar a un ministro en Alemania y en ese momento se había hecho la expropiación de Repsol. Me quería matar, decía, los argentinos son unos irresponsables, nosotros estamos en Europa en puntas de pie para que no se caiga la economía española y ustedes van y nacionalizan la acción más importante de la Bolsa de Madrid. Bueno, ustedes no son del... ustedes eran los empresarios españoles. Ustedes están en el G20, pero no son del G20. Un ministro me dijo esto. A ver, Diana. Pero son visiones diferentes, Guillermo, porque, a ver, nosotros somos un país emergente y no tenemos por qué arrodillarnos frente a otro tipo de potencia. No se trata de arrodillar, no vayamos con la arrodillarse con las potencias. Eso no tiene que ver con la realidad, hay una realidad que no es un problema de arrodillarse, son reglas de juego. El problema es que ni arrodillándose, que es lo que están haciendo ahora, se están arrodillando y no funciona, ese es el problema. Yo no creo que se esté arrodillando nadie, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no me parece que sea lo apropiado ese lenguaje. Acá vamos a la historia y vamos a ver que los gobiernos que han progresado fue porque han logrado una ecuación de equilibrio donde el capital y el trabajo pudieron armoniosamente ir para adelante. A ver, doctor. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que está planteando el doctor Nielsen y en particular con respecto a ese equilibrio y sobre todo en Alemania. Tendríamos que preguntarnos cuál es el régimen que hace de Alemania una economía de mercado coordinada. En primer lugar, que ha habido siempre una gran planificación por parte de los bancos hacia cada una de las empresas. En segundo lugar, la gestión dentro de las grandes empresas tiene una gran participación obrera. Y en tercer lugar, no hay despido válido y sin causa. Por eso son acciones de recorporación. Entonces preguntémonos cuál es el tipo. Le diría los empresarios han tenido bancos, para empezar han tenido bancos y yo soy muy consciente del rol de los sindicatos alemanes y de la responsabilidad con que se mueven. Yo he visto en empresas las discusiones donde hay directores por la parte laboral y les aseguro que me encantaría que hubiese una décima parte de esa responsabilidad en muchas situaciones. Pero no hay aquí ningún en cargo a la responsabilidad de los empresarios, no hay ningún cargo. Usted, por ejemplo, criticó al gobierno nacional por haber, de aquel momento, por haber recuperado Repsol y YPF. Digo, no, recuperado no diría, recuperado, perdón. Vamos a ver los juicios. Usted diga como quiera. Vamos a ver, ya perdimos 5.000 millones de euros. Vamos a ver cómo terminan los juicios ahora en New York. Recuperado. ¿Pero qué recuperado? Déjeme hacer la pregunta. Usted llame como quiera. Yo le digo recuperado. Pero no tiene ningún cargo a la responsabilidad empresarial. Ningún cargo a la responsabilidad de los empresarios españoles como manejaban YPF. No hay ningún cargo. Está todo fenómeno. Todo fantástico. Hay más responsabilidad de quienes les dieron las normas para que YPF fuese vaciado para pagar acciones de una holding australiana que es propiedad de un grupo argentino. No, lo de YPF da para muchísimo, no nos engañemos. Pero el anclaje actual que tiene ese tema es, el anclaje actual es si sirve hacerle concesiones a empresarios extranjeros o si sirve recortar los derechos laborales para tener inversiones. Yo no hablé de recortar, estamos de acuerdo con el doctor acá, yo no hablé de recortar derechos laborales, yo hablé simplemente de dar previsibilidad al costo. Bueno, eso estamos todos de acuerdo. Hay un problema de historia. Hay que ver cómo le das previsibilidad. Me gustaría recordar de YPF. O sea, la privatización de YPF, cuando se privatizó, fue una de las privatizaciones más caóticas que hubo. En primer lugar, nos endeudamos todos los argentinos a partir de una decisión irresponsable. ¿Usted habla de la primera o de esta Estoy hablando última? de 1997. Sí. O sea, 1991 pasa a ser sociedad privada, en 1997 se altera radicalmente la composición accionaria de Repsol. De YPF. Hasta ese momento YPF tenía participación de provincias, de la nación y de los sindicatos y de los trabajadores. Claro, de acuerdo a ese sistema, deciden ejecutar las acciones del Estado, de la nación y también la de los trabajadores, haciendo desaparecer la clase de acciones de los trabajadores. Para hacer desaparecer la clase de acciones de los trabajadores,
se restringió la cantidad de trabajadores, diciendo que fueran solo los que estaban en 1997, cuando la ley hablaba de del momento que se produjo la privatización, que es 1991. Y se hizo sin que hubiera ni asamblea especial ni asamblea general, que son condición para hacer desaparecer una clase de acciones. No se hizo. Por eso en su momento, cuando se me plantea el tema, yo lo que digo es, acá hay que suspender la venta hasta tanto se puede hacer la parte que había hecho el planteo, desiste, no quiere ya más la medida cautelar, se tendrá sus razones, sí, y el resultado ¿Me permiten de eso... un minuto, por favor? Me permite, porque tengo que ir urgente a Córdoba. Estamos en comunicación ahora con el sindicalista Mauricio Saint-Jean. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo le va? Mauricio Saint-Jean. Sí. Saint-Jean, a ver, me dice cómo está la situación en este momento. Sabemos que han estado en asamblea, que hoy hubo una marcha multitudinaria. ¿Qué pasa en este momento ahora en la ciudad de Córdoba? ¿Sigue el paro? No, se acaba de levantar la medida, han llegado a un acuerdo los compañeros delegados de UTA Córdoba con las bases y bueno, y se tomó la decisión los compañeros de levantar la medida. ¿Por dónde pasa ese acuerdo, Mauricio? Es importante lo que usted está diciendo porque la gente de Córdoba se está ahora anoticiando por Minuto 1 que se ha levantado el paro, que llevaba 8 días, 8 días ya de huelga. ¿Por dónde pasa la solución? La solución pasa por los compañeros que fueron despedidos todos incorporados, los salarios caídos se los va a pagar las empresas y bueno, otras normativas más que tienen los acuerdos del convenio celebrado acá en Córdoba que van a ser otorgados a los trabajadores. Así que en parte es parte del arreglo que han llegado los compañeros delegados, que ahora fueron a firmar. Primero bajaron a las bases como corresponde, le noticiaron a las bases y de la base se tomó la decisión de levantar la medida. ¿Eso es un arreglo que han tenido, digamos, el gremio con la patronal? Los delegados de UTA Córdoba, sí. No el gremio a nivel nacional. Esto es un logro de los trabajadores y los delegados. Le pregunto porque el intendente Mestre había sido muy duro con ustedes, habló de patoteros, que los echados iban a echar a más y que no los iban a reincorporar. Sí. Sí, bueno, el intendente Mestre cuando sale a decir que hay que militar, hay que esto, que puso la gendarmería, el patotero se dieron cuenta todo el país que son ellos el patotero, ¿no? Que van en contra de las condiciones laborales, que van en contra de los convenios colectivos y que van en contra de los trabajadores y la familia de los trabajadores. Y yo le diría al intendente Mestre que espere porque vamos a hacer un referéndum a ver cómo ha sido su gestión durante este periodo y el periodo que pasó, que que está la ciudad de Córdoba en una desidia. Así que vamos a ver, tanto que él ha hablado de plebiscitos. Bueno, nosotros vamos a hacer un referéndum como dice la Carta Orgánica, a ver cómo le va, porque acá las cloacas son un desastre, el transporte fue un desastre si no era por los trabajadores, el servicio de recolección si no hubiera sido por los trabajadores era lo mismo, y hoy día tenemos un caos en todo. Así que el intendente Mestre con su militancia vamos a ver cómo le va, porque tanto que hablan que los trabajadores, los choferes hicieron una medida de fuerza, cuando a ellos mismos le quisieron presentar un plan para hacer las medidas de fuerza sin cobrar boleto, pero como le afectaba a los concesionarios no lo quisieron hacer. Eso no lo dijeron en los medios, y es lo que los trabajadores querían hacer para no resentir el servicio. Bueno, Mauricio Saint-Jean, muchas gracias por este contacto con Minuto 1 aquí en C5N. Gracias. Buenas noches. Bueno, se acaba de levantar entonces y hay un principio de solución entre los delegados y la UTA Córdoba. No está teniendo participación la UTA Nacional, que era parte del conflicto. Ya volvemos.